conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Amén. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo conocer la voluntad de nuestro Dios o de nuestro Señor? La Biblia dice en una parte: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por eso es necesario conocer la voluntad del Señor. Quiero decirle de antemano que a nuestro Dios quizás no lo vamos a conocer en su totalidad, porque Él siempre nos sorprende. Amén. Para mí, Dios es como nosotros con la novia o con la esposa, que a veces o siempre la estamos sorprendiendo, ¿verdad? Con detalles, con cosas que de pronto ella ni lo esperaba. ¿Y dónde tú sacaste esto? Bueno, esto es para ti. Lo pensé y así lo hice. Además que la iglesia es la novia del Señor. Amén. Amén. Entonces Dios es inmensurable. No lo vamos a conocer en su totalidad. Él siempre nos va a sorprender, pero sí podemos conocer algo de su voluntad si tomamos en cuenta 4 factores importantes que quiero compartir con ustedes en esta escuela bíblica dominical. Amén. Amén. Así que, hermanos, usted se comprometió con el Señor al hacer la oración que hizo conmigo. Cuando levantaste tu diestra al cielo y dijiste: Señor, tu voluntad para mí es agradable y perfecta. Usted está comprometido con el Señor. Usted le dijo al Señor allí, escuche bien, usted le dijo al Señor allí: Señor, aunque yo quiera hacer lo que quiera, valga la redundancia, pongo mi voluntad a tu disposición para hacer la tuya. Es algo así parecido a lo que hizo Jesús cuando le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es eso lo que hicimos hoy. A veces queremos hacer muchas cosas y a veces estamos pasando por momentos difíciles por desconocer la voluntad de Dios o por no oír atentamente a la voz de Dios para hacer su voluntad. ¿Me estoy explicando, amado hermano? Amén. Okay. Este texto que leímos hoy en el libro de Romanos capítulo 12 versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer elemento que quiero compartir con ustedes, que debe la iglesia y todo ser que ha creído en el Señor, debe ser el siguiente, y es el relacionarse estrechamente con Dios a través de la lectura de la palabra, es decir, familiarizarse con la Biblia, la palabra de Dios. Usted no ha escuchado personas que muchas veces usan este término: es que yo no sé qué hacer, es que no hay qué hacer, porque muchas veces desconocemos la voluntad de Dios en determinados momentos. Pero si usted y yo, como cristianos, como hombres, y en el caso de las mujeres, como mujeres de Dios, empezamos a familiarizarnos con Él a través de su palabra, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Siempre. Amén. Porque la voluntad de Dios está resumida mayormente en esta palabra que usted y yo leemos todos los días. Levante la mano el que la lee todos los días. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Cristo vive. Porque es importante. Entonces, cuando nos familiarizamos con ella, amado hermano, usted empieza a conocer su voluntad. Una de las formas más importantes de conocer la voluntad de Dios es familiarizándose con la Biblia. Salmos capítulo 119, el versículo 6. Ya leímos a Romanos, ¿verdad? Salmo. Amén. 119, versículo 6. Si alguno lo tiene, Amén. puede darle lectura. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a qué?
a todos sus mandamientos. mandamientos. ¿Dónde están resumidos los mandamientos de Dios? En la palabra. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros pasamos pena, hermano? ¿Sabes por qué pasamos vergüenza muchas veces? Por no atender los mandamientos de Dios. Entonces andamos por ahí muchas veces pasando pena. La Biblia dice que el salmista dijo: entonces no seré avergonzado, no me avergonzaré, no tendré pena cuando atendiese a todos sus mandamientos. Entonces es importante, amado hermano, leer la palabra, familiarizarnos con ella para no pasar pena. Entonces si usted dice: qué vergüenza, hermano, qué pena, ok, entonces vamos a atender un poco más los mandamientos del Señor. ¿Cómo los conocemos? Bueno, empecemos a leer la Biblia. La palabra de Dios los expresa, los puede conseguir en ellos cuando se los dio a Moisés. Y los conocemos desde el principio. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo. Hermano, el común denominador es con todo. ¿Sabe por qué muchas veces también pasamos pena? Porque a veces no le damos a Dios todo. A veces dejamos reserva. Y yo creo que a Dios hay que servirle y amarle sin reserva. Amén. Ese fue el mandamiento que Él le dio a Moisés. Dijo: todo, no la mitad, no a medias, sino completamente. Y así podríamos decir que vamos a andar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El salmista dijo: yo no voy a pasar pena cuando empiece a poner por obra todos sus mandamientos. En el libro de los Salmos 119, versículo 6. El 7, ¿qué dice? El 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón. Mira, hermano, ¿sabes por qué a veces caminamos torcidos? Bueno, cualquiera podría decir si tenemos problemas en la columna, no, pero torcido hablando espiritualmente. Amén. Por el desconocimiento que tenemos a las leyes y las ordenanzas de Dios. Amén. Por la falta de lectura de la palabra de Dios. Amén. Entonces es donde usted ve y dice: pero este hermano es cristiano, ¿por qué anda así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué procede de esta manera? Es que no conoce los mandamientos de Dios, y es posible que sí. Que muchas veces desconozcamos cuáles son los mandamientos de Dios en determinadas ocasiones, y entonces es donde sale la pregunta y decimos: ¿será que es cristiano en verdad? Mi pueblo perece, bueno, lo repito, por falta de conocimiento. El conocimiento de Dios está a través de esta palabra. Tú quieres hablar con Dios, quieres preguntarle, ¿sabes? No es como para que te pongas y le digas: Señor, ¿qué puedo hacer en este caso? No, agarra la Biblia. Hay una alabanza que dice: agarra la Biblia y ponte a leer. En oración tú puedes entender, porque el Señor quiere bendecirte y bautizarte con tu Santo Espíritu. Aleluya. ¿Qué significa esto? Aleluya. Que si tomamos la Biblia, Dios puede hacer entendernos muchas cosas que no entendemos. Y entonces ya no vamos a estar: pero que no entiendo, que no sé qué hacer en este caso. Sino que ya vamos a saber qué hacer, porque Dios nos lo ha dicho a través de su palabra. Hermano, no espere que Dios venga a hablarle a través solamente de un predicador. Habla con Él a través de la Biblia. Amén. Cuando tú hablas la Biblia y empiezas a leer, Dios empieza a hablar contigo. Amén. Dios empieza a enseñarte, Dios empieza a corregirte, Dios empieza a usarte como canal de bendición, no solo en la iglesia, no solo en la casa, sino también en la calle, a los amigos que ven y contemplan la obra de Dios en tu vida y en la mía. Entonces ya no vas a pasar pena cuando empieces a hacer esto. ¿Sabes qué? El enemigo tratará por todos los medios de evitar que tú lo hagas.
pero tenemos que hacer un esfuerzo. Apartemos tiempo para ello. Apartemos tiempo para hablar con Él a través de su palabra. Sí sé que en la Biblia hay muchos casos donde Dios hablaba con voz audible y quizás puede hacerse y puede suceder en la actualidad. Pero creo que el mejor método para ti y para mí, que quizás estamos faltos de otro elemento llamado oración, para que Dios hable con nosotros, es a través de la lectura de su Amén. Y si entendemos esto, entonces ya no vamos a leer la Biblia 20 minutos. Ya vamos a procurar leerla un poco más. Ya no vamos a leer la Biblia solo cuando venimos a la escuela dominical, sino que también durante la semana vamos a apartar un tiempo para hablar con Él a través de ella. Porque si no, empezaremos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Aleluya. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Qué bueno que la haya leído bastante porque puede completar la palabra. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Ese es un llamado de Dios para nosotros, a caminar con Él haciendo su voluntad. Pero si no atendemos, por falta de conocimiento a este llamado, entonces ya no haremos lo que Dios quiere, sino que haremos lo que a nosotros nos parece. Pero para poder seguir al Señor hay que negarse. Hay que negarse a sí mismo, pasando por encima de esa... A veces la Biblia habla de pereza. Yo lo voy a decir fácilmente acá. Si la Biblia lo habla, yo lo tengo que decir. Amén. La Biblia habla de pereza. Dejar un poco la pereza espiritual y empezar a leer un poco más la palabra. Amén. ¿No le ha pasado que muchas veces te pones a leer y te da sueño? Santo. Sea sincero, hermano. ¿No le ha pasado que a veces te pones a leer y le parece aburrido? Ese no es Dios, ¿sabe? Ese no es Dios. Ese es el enemigo para tratar de que tú no hables con Dios. Aleluya. Muchas veces ha pasado que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos insta a leer, pero cuando vamos allá decimos, ay, no voy a hacer otra cosa mejor. Me parece que esto quiere decir que muchas veces el enemigo trata de entorpecer el momento en que tú vas a hablar con Dios a través de su palabra. Aleluya. No se lo permita, hermano y hermana que está aquí en este Gloria a Dios. Rompa con eso. Si usted siente pereza, reprenda al diablo, levántese de ahí y empieza a leer la palabra con alegría. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice el 9 del 116? 9 del 116. Ajá. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Perdón, del 119. 19. Creo que los jóvenes se lo conocen, se lo saben. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Con qué limpiará? Escuchen, muchachos, ustedes que están acá, jóvenes que están aquí. ¿Con qué van a dejar ustedes un camino limpio para que sus hijos, los que vienen detrás de ustedes, puedan ver claramente? ¿Cuál es el método? Guardar su palabra, vivirla, ponerla por obra, leerla. Porque muchos de nosotros, gracias a Dios, Él nos rescató. Pero nuestros padres no dejaron quizás en algunos un buen legado. Doy gracias a Dios porque en mi caso, mi padre dejó un buen legado. Pero estoy seguro que ese buen legado que mi padre me ha dado, porque todavía está de pie, está vivo, gracias a Dios, ese buen ejemplo, de alguna manera, es porque atendió a la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir, mi papá no fue un borracho, mi papá no maltrataba a mi madre, mi papá era un hombre muy vertical, humilde, sencillo, un gran ejemplo, un gran ser humano. ¿Por qué?
porque atendió los mandamientos de Dios. Pero quizás hubo un tiempo en el que él quisiera borrar esa historia y ya no puede, porque no empezó a caminar con Dios desde temprana edad. Mas nosotros jóvenes que están acá, porque esto es para todos, la palabra de Dios es para todos. Algunos dicen, no, el evangelio es para viejos, mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. El evangelio es para todo aquel que quiera ser salvo. Amén. Joven, blanco, pobre, rico, grande o bajito, para todos. Entonces, si queremos dejar un buen ejemplo, un buen legado, jóvenes que están acá, empecemos desde ahora a tomar en serio la ordenanza, el mandamiento de Dios y su palabra, para que dejemos un camino limpio. Que no tengan nuestros hijos que avergonzarse más adelante diciendo, me da pena lo que mi mamá, lo que mi papá hizo, lo que mi mamá era o lo que mi papá era. Sino que digan, hoy me siento alegre y feliz de haber tenido una madre, de haber tenido un padre como este. Yo lo digo con propiedad. Y donde voy testifico el gran ejemplo que me ha dado mi padre, con defectos como ser humano, pero un gran ejemplo, un gran ser humano. Y esto lo hizo mi padre porque atendió al llamado de Dios. Si ustedes jóvenes, muchachos que están acá, empiezan a atender a esta ordenanza, empiezan a leer la Biblia y encuentra este texto, entonces tómatelo en serio y empieza a poner por obra los mandamientos y la ordenanza de Dios para que dejes un camino limpio. Amén. Si usted quiere aplaudir para él, hágalo con alegría. Amén. Ese es el propósito de Dios. El 105 del 119. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es A mis pies. a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando del camino, ¿verdad? ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. ¿Quién nos enseñó que Cristo es el camino? En San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad la verdad, y la yo soy la vida. vida. Nadie va al Padre. ¿Dónde está el Padre? mí. En el cielo, si no es por mí. Nadie va al cielo, querido amigo que también está aquí esta mañana, sin que reciba a Jesucristo como su Salvador, sin que lo confiese con sus labios. Porque sí, la palabra nos ha llevado a creer, pero te falta confesarlo con tus labios. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo es el camino. Cristo es la vida. Y Él dice acá en esta palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermana, si usted quiere ver bien por dónde va caminando, entonces empecemos a tomar más en serio, una vez más se lo repito, la palabra del Señor. Y ya no vas a tropezar quizás como lo has hecho muchas veces. Gloria a Dios. Porque mucha gente se anda tropezando hoy y estando dentro del camino de Dios. Gloria a Dios. Porque solo oye y no lee. Aunque si oyéramos atentamente y no olvidáramos, entonces quizás no tropezáramos. Pero como oímos pesadamente, nos falta leer personalmente la palabra. Para no esperar que venga otro a decírnosla y después se nos olvide, sino que usted tenga esa experiencia personal de hablar con el Señor a través de él. Gloria a Dios. ¿Usted no le ha pasado que hay gente que dice, bueno, Dios me habló hoy en esta escuela dominical? Y yo creo que Dios puede hablarle a alguien hoy aquí. Que Dios está hablándole a alguien hoy aquí. Porque ese es el propósito de Dios. Pero ¿no te has dado cuenta que te está hablando Dios a través de esa palabra que tú puedes haber leído en tu casa? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que muchas veces no tienes experiencias personales con el Señor porque esperas venir aquí para oír. Y está bien que vengas,
pero le insto a que tenga una estrecha relación íntima, personal con el Señor. Usted mismo leyendo su palabra. Aleluya. Y quizás ya no sea el líder el que venga todos los domingos a pararse aquí, sino que pueda decir, tengo un hermano que tiene el ministerio de maestro y que ha aprendido, que lee la palabra. Bueno, échame una mano. ¿Me estoy explicando? Porque creo que el Señor nos ha llamado no para estar sentados, sino con el propósito de usarnos en su camino, en su iglesia. Yo soy uno de los que creo que el Señor no llamó a nadie para calentar bancas. Eso no es verdad. Dios llamó a su iglesia, Dios te llamó a ti, querido hermano, con un propósito. Y el propósito de Dios es que tú seas útil en la obra. Pero insisto, no hasta el cansancio, sino hasta donde sea posible, empecemos a leer más la palabra del Señor. Seremos más líderes y lideresas más adelante. ¿Quieres aplaudir para él en esta mañana? Entonces, el primer elemento para conocer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Leer, relacionarse estrechamente con la palabra de Dios. O sea, no te canses cuando el pastor le diga, hermano, léete el libro de los proverbios, o esta semana nos vamos a leer el libro de los proverbios. No digas, ay, ¿cómo para qué? No, es muy importante para que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Amén. Segundo elemento en que se entra en una íntima relación con el Señor. El segundo elemento es la oración. Decimos que orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Hay algunos que usan hasta didácticas como para ejemplificar o hacer más amplia su fe. Escuché una anécdota de un hombre que él se sentaba y ponía una silla a su lado. Le decía, siéntese ahí, mi Señor. Yo quiero hablar con usted. Y empezaba a orar. Pero él decía, orar es hablar con Dios, entonces yo voy a hablar contigo hoy. Y empezaba, Señor, quiero esto. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Yo sé que tú estás aquí. Allí, la silla vacía, pero él clamando, hablando con Dios. Pero en su fe estaba el Señor sentado allí para hablar con él. Entonces nosotros podemos, y el Señor dijo, cuando vayas a orar, ¿qué dijo? ¿Ah? Qué bueno que hayamos leído, ¿verdad? Porque estamos... Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre allí en lo secreto. Él está ahí. Y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará público. Aleluya. ¿Tú quieres ser recompensado de parte de Dios? Amén. Entonces empieza a orar más. Allá en tu cama, cuando más pereza da, no importa, levántate. Cuando la cama está sabrosa, de pronto la cobija que tienes no quiere soltarla. Suéltala y empieza a hablar con Él. ¿Tú quieres tener la unción que tiene el pastor? ¿Quieres tener esa unción? ¿Quieres tener esa bendición? Empieza a hacer lo que el pastor hace. Levántate a las 2 o a las 4 de la mañana y empieza a hablar con el Señor. Aleluya. Porque eso no lo tiene el pastor así como así, durmiendo hasta las 10 de la mañana. La obtiene el pastor a través de esa estrecha relación con Dios en la oración. Es ahí donde Dios le revela el mensaje que da todos los domingos en la escuela dominical. Es ahí donde Dios le revela qué debe decirte a ti cuando estás pasando por un problema que no hayas que hacer. Y muchas veces el pastor le pasa como Moisés cuando estaba allá juzgando al pueblo de Israel. Casi no nos da tiempo ni de desayunar ni de almorzar. Y a veces sucede, ¿por qué? Porque al pueblo le falta conocimiento, le falta lectura, le falta oración. Entonces, siempre tiene que estar la orientación pastoral. Y yo no digo que el pastor no está para eso,
Pero si nosotros lo hacemos independientemente de relacionarnos con Dios, el pastor va a descansar un poco más. Va a almorzar más tranquilo, va a desayunar más tranquilo, va a cenar más tranquilo y va a dormir un poco más tranquilo. Ya no le vas a llegar a las 12 de la medianoche a decirle, pastor, estoy pasando por esto terrible. Porque ya vas a saber qué hacer Aleluya. cuando estés pasando por un momento difícil. Yo sé que el pastor no se queja de eso, pero si tú le ayudas escuchando esta palabra, estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida y para la del pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? La oración, momento en que se entra en una íntima relación con Él. Hechos 10, 9 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16. Sí, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.